Hola a todos, esto es Tech Cinema y el día de hoy vamos a estar hablando de una de las películas que me ha parecido de las más interesantes que han salido en tiempos relativamente recientes. No tuve chance de hacer este video antes, pero vamos a hablar de Viva México. Así es, la película más reciente de Luis Estrada y que pues quienes ya conozcan el trabajo de Luis Estrada de tiempo atrás saben que esta es una película que precisamente va dirigida a hacer una especie de crítica sobre el gobierno actual, más una sátira o una burla quizás al gobierno actual. Y bueno, pero si no conoces un poco de su trabajo, aquí también vamos a hablar un poquito sobre sus películas anteriores y de qué iban y de por qué Luis Estrada es tan famoso en este ámbito de hacer películas que hablan concretamente de los gobiernos de cada sexenio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a abordarlo por partes y pues vámonos primero con el contexto, ¿no? De quién es Luis Estrada, qué otras películas ha hecho, así que vamos a empezar por ahí para poder entender de qué chingados va a tratar Viva México si es que no la has visto o si nunca has visto nada de este director. Así que vámonos. Y bueno, la pregunta con la que quiero comenzar a hablar sobre esta película, con la que quiero abrir la discusión sobre esta película, es precisamente la pregunta de qué trata realmente esta película, ¿no? ¿Cuál es el mensaje más bien final de esta película? ¿Por qué? Porque bueno, si revisamos los trabajos anteriores de Luis Estrada, es decir, los anteriores que ha hecho ahora sí que ha hecho en alusión de los gobiernos anteriores, es decir, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, en esas dos películas tenemos un mensaje bastante claro. Vámonos desde atrás para adelante. Primero, con el gobierno de Felipe Calderón, Luis Estrada hizo la película de El Infierno, que ya su nombre dice bastante de qué trata esta película y que bueno, era un filme que hacía pues obviamente alusión a la ola de violencia que se desató durante el sexenio de Felipe Calderón, la violencia concretamente del narcotráfico, ¿no? De los cárteles y de toda la violencia que se desató fuertemente durante todo ese sexenio, de toda esta guerra ficticia que hubo hacia los narcos, ¿no? Y de todo lo que desató. Entonces, era ahí un mensaje muy directo y un ataque muy directo al gobierno de Felipe Calderón. Al final esa película tiene un mensaje también muy contundente que precisamente habla sobre que la violencia genera más violencia, ¿no? Porque seguimos la historia de un paisano que se va al norte, no tiene mucho éxito, regresa a México y pues como no ve salida se convierte en narco. Y entonces a partir de ahí empieza una ola de violencia interminable, ¿no? Así que si van a ver esa película y ustedes son no están acostumbrados a ver películas muy gráficas, muy, con mucha violencia, con mucha sangre, entonces tómenla con pinzas, si es que están interesados en verla. Entonces, esa es una película que en primero hace toda esta representación súper satírica, porque sí, o sea, lo satírico, que ya ven que esta es combinación de, digamos, decir la verdad a través como de la comedia, del chiste, por reducir la sátira a una definición muy, muy somera como esta. Pero es decir, esa es una película altamente satírica porque sí tiene mucha violencia, pero al mismo tiempo también tiene sus momentos muy, que entre chiste y chiste se dice la verdad y todo, ¿no? Entonces, no por nada se le han sacado muchos memes y, la gente, la sociedad mexicana ha adoptado mucho esa película precisamente a través de los memes, ¿no? Porque hay buenos momentos muy, muy chistosones. Entonces, pues nada, me parece una película bastante, bastante fuerte y bastante aguda en ese sentido. Y ahora pasamos a la siguiente, a la película que se hizo en alusión al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y más de lo mismo. Esta película, por lo contrario, se llama La dictadura perfecta. Y entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que pues, en el gobierno de Enrique Peña Nieto a lo que más se le prestaba atención era a las tapaderas a través de los medios, ¿no? De comunicación. Es decir, que cuando los políticos la cagaban, cuando los políticos hacían mal, pues los medios de comunicación se encargaban de limpiar la imagen de los políticos o de distraer a la gente de ese ambiente tenso que vivían los gobiernos por los mismos errores que cometía el gobierno, por las mismas mamadas que hacían los políticos. Entonces la película se centra en esas cuestiones y pues ahí obviamente presentan a Enrique Peña Nieto como un pelmazo y cosas así, como alguien que pues hasta los mismos medios lo ninguneaban, que era así como de nosotros te pusimos ahí, etcétera, ¿no? Un títere, como lo que fue. O sea, bueno, vamos, nadie va a estar en desacuerdo conmigo respecto a esto, lo sabemos todos. Entonces, y bueno, ahí se mostraba precisamente el mensaje desolador de que pues, los medios de comunicación eran los que realmente tienen el control del país, ¿no? Y en ese sexenio sobre todo, ¿no? Eran los que pues se burlaban de la población mexicana y tal cual, ¿no?
Entonces ahí también tenemos ese mensaje bastante claro y contundente y una crítica también bastante aguda y una realización que dices, bueno, la historia, la manera en la que se cuenta y lo todo intrincado y todo eso también está bueno, o sea, te picas, te quieres quedar viendo la película, a pesar de que es muy larga, las dos son muy largas. Y ahora vámonos, ahora sí, con Viva México y a expresar por qué me parece que esta es precisamente una película que no termina de cuajar en qué chingados me quiso decir. Esta sí me perdí un poquito más. Y es que vamos a empezar por partes. Quizás lo que comienza a complicar un poco la situación es el hecho de que Luis Estrada ahora decide representar a todas las clases sociales de México. Bueno, a la gran mayoría, pues, de lo más popular de México, ¿no? Hablamos de la clase social bien pobre, 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 de México, ¿no? Representar a esta clase que tiene aspiraciones fifís, de la gente que tiene dinerillo, pero pues que está altamente endeudado y que todos sus lujos han sido a partir de la deuda y cosas así, ¿no? Los aspirantes a fifís. Donde también tenemos a los empresarios o los verdaderos fifís, digamos de alguna manera. Tenemos a la clase política también. Y tenemos también a la clase religiosa, que también tiene ahí un poquito una cabida de representación, más en menor grado, pero ahí está. Entonces tenemos aquí como a las clases sociales o a los grupos sociales más representativos de la sociedad mexicana. ¿Y qué pasa? Pues me pareció interesante cuando iba comenzando la película que precisamente iba a agarrar a todas estas clases sociales, las iba a meter en un cubito, lo iba a revolver y a ver qué chingados salía, ¿no? A ver qué pasaba. Y me parece que ese ejercicio, me parece que es un ejercicio como de tipo de cuando uno toma clases de guión y cosas así, como de juntas a todo este tipo de personajes, mételos en un cuarto y a ver qué conversan. Imagínate qué es lo que van a conversar. Y un poco me pareció que ese fue un poco el ejercicio de Luis Estrada para es decir, voy a agarrar todas estas clases sociales, las voy a meter en un cubito y a ver qué hablen, a ver qué chingados pasa, a ver qué pasa, ¿no? Y cosas por el estilo. Y obviamente, pues, lo que va siguiendo al resto de la película, pues, es que las cosas empiezan a salir muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es spoiler, es decir, no es un spoiler importante, ni nada por el estilo. Las cosas aquí se las voy a apuntalar bien, el video no tiene spoilers. Entonces, la parte fundamental por la que se pelean todas estas clases sociales es por el tema de una herencia, pues, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se pelean por eso, ¿no? Y toda la película gira en torno a esas cuestiones y pues aquí obviamente se agarran del chongo todas estas clases sociales. Y bueno, la manera en que la representó, la forma de representación que eligió esta vez Luis Estrada fue ya abandonando un poco este elemento satírico, es decir, este tipo de chistes como filositos, este tipo de chistes como más pensaditos, más que tienen que ver con, pues sí, una crítica un poquito más concienzuda a través de la comedia, y lo hizo más comedia, simple. Entonces, me parece que llevó a los personajes, a todas estas clases sociales, hasta sus extremos. Eligió, en lugar de matices, eligió contrastes, es decir, la clase pobre con todos los clichés y con todos los estereotipos de la clase pobre, los fifís con todos los estereotipos y todo lo de los fifís, los aspirantes a fifís con todos los estereotipos y todas las clases sociales con todos sus estereotipos. Al máximo, al full. Así dijo, contraste, le voy a subir todo el contraste. Y pues finalmente la película se empieza a hacer un poquito cansada por eso, ¿no? Toda esta pelea y toda esta discusión y todo lo que empieza a salir mal, se empieza a cocinar y se vuelve un poco cansada, un poco agobiante. Súmale que también empezó a haber muchos chistes escatológicos, pedo, caca, literal. Y es como de, Adam Sandler, ¿eres tú? Wow, no sabía que había pedido consulta de Adam Sandler. Y para hacer comedia y pues resultó así como de wow, muy gratuito todo eso, injustificado, no aporta nada, ni siquiera es como que aporta una crítica, cosas por el estilo. Entonces la manera en que se representó todo, muy contrastada y se sentía como muy agobiante porque aparte de un chinguero madral de personajes, entonces como un poquito apabullante, ¿no? Pero bueno. Ahora viene la parte interesante y la que me parece como más, que podría ser un poco más controversial, que es precisamente la parte de qué critica hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que aquí es donde se me empieza a dificultar un poco la cosa, porque a lo largo de toda la película empieza a hacer como algunas críticas o algunas alusiones así como de, ay, sí, con este gobierno según ya se acabó la corrupción, ¿no? Y cosas por el estilo, o frasecillas ahí como sueltas, haciendo crítica al gobierno y así, pero todo como medio sueltón, todo medio ahí como sin mucho fundamento, es como de, ok,
y luego, y luego, no sé, se va a representar eso de alguna otra forma, de una manera más tajante, haciendo alusión a algo que, digamos, nos aterrice con algo que sí está haciendo el gobierno aquí actualmente, porque, por ejemplo, en las otras películas anteriores, así hacían esta crítica o estos comentarios y nos lo aterrizaba en el plano de lo que estaba sucediendo en la película con algo que sí estaba sucediendo con ese gobierno en el momento, ¿no? O lo hacía ya hasta el final o lo hacía durante toda la película, ¿no? Como La dictadura perfecta, que todo el tiempo era sobre los medios, ¿no? Y de cómo hacían todos sus montajes y que pues era la crítica a esto, ¿no? Entonces toda la película misma hacía la crítica y no solo una frase suelta hacia la crítica. Entonces esa es la diferencia. Y aparte que fueron nada más dos frasecillas directas, que se hicieron alusión hacia el gobierno y te digo, momentos muy sueltos, no me quedaba claro cómo, y luego, pero ¿cómo? ¿Se está viendo eso que dijeron aquí en la película? No, no lo entiendo. Entonces, bueno, seguimos adelante entonces con la otra idea de estas como frases sueltas, pues como que no eran mucho lo fundamental. Entonces, ¿dónde podía uno encontrar el planteamiento realmente crítico hacia el gobierno actual? Pues sinceramente creo que podría ser respecto al final un poco de la película. Que ojo, aquí tampoco les voy a hacer mucho spoiler o prácticamente una cosa muy pequeña, que es precisamente por estarse peleando todos ellos por esta herencia, pues al final termina viniendo alguien más de tierras muy norteñas a quedarse con lo que todo el mundo se estaba peleando. Entonces, en concreto, pues los gringos, ¿no? Entonces, finalmente creo que el mensaje de esta película tenía que ver más con esa cuestión, de cómo llegaron hasta esa situación y de por qué finalmente los gringos son los que terminan ganando, ¿no? En la película. Entonces, entonces esa es la parte que me pareció más interesante y que en un primer momento dije, claro, la crítica entonces va de que si no la crítica es como de si no nos estuviéramos peleando entre nosotros, entre las clases sociales y cosas así, podríamos hacerle frente a aprovechar todo lo que nos da nuestro propio México, ¿no? Nuestra propia tierra, que esta es una película que tiene mucho vínculo con las cuestiones de la tierra, entonces el mensaje también es bastante claro respecto a eso. Entonces yo dije, ok, tiene que ver con esa cuestión. Pero después al ver el final de la película, dije, hay un saborcillo de boca que no me quedó muy claro. Y más aún después de ver la reacción de Andrés Manuel López Obrador a la película, que le dio un espacio ahí en la mañanera, le preguntaron y dijo muy poquitas cosas. No lo voy a poner aquí porque no dijo mucho, simplemente le dijo que el cine de Luis Estrada de por sí no le gustaba, desde las películas anteriores tampoco le habían gustado mucho, y que precisamente esta película tampoco pues le había gustado. Entonces sintió ahí quizás como un poco el golpe, pero más bien creo que fue por una cuestión como de gustos, como que fue un tipo de cine que no le gusta, y más porque no apuntaló nada, no trató de desmentir nada y cosas por el estilo. Entonces dije como que sí, AMLO no le gustó, pero tampoco sintió como una tirada, ¿no? O sea, no habló de que, Dios mío, está totalmente mal o se burló de él como se burla de muchas otras personas que le tiran directamente. Entonces, no sintió él tal vez una tirada directa. Entonces, ahí empezaba a ver un poco la ambigüedad. Y también empecé yo a razonar posteriormente y decir, bueno, también puede ser que la crítica de Luis Estrada al tener un final desolador como las otras dos películas, el final, haya sido más bien su mensaje con que es el gobierno actual el que está dividiendo a México y el que está debilitando a la nación y a las clases sociales, las mantiene distraídas peleándose entre ellas y entonces llegan los oportunistas de otros países a robarnos todo, ¿no? O algo por el estilo. Y dije, si ese es el caso, si esa es la crítica, entonces es muy mala crítica, ¿no? Porque, pues bueno, quizás por una parte porque pues esta cuestión de un México dividido siempre ha sido así y que creo que la razón por la que la sociedad mexicana ahorita ya se está dando cuenta de todo este racismo, de todo este clasismo sistemático que se viene viviendo, pues prácticamente desde que existe México, ¿no? O sea, hay que leer simplemente los libros como de Octavio Paz, hay que leer Carlos Fuentes y así para darte cuenta, ¿no? De sus ensayos precisamente sobre México, El espejo enterrado, el de Octavio Paz es el... Ay, aquí pondré el título ahorita, no me acuerdo, perdónme.
pero el famosito este sobre México que hace Octavio Paz, ¿no? Entonces, para entender que pues toda esta cuestión y todos estos problemas de identidad y todos estos problemas de unificación nacional, sí, pues están muy complicados desde que existe México, ¿no? Entonces, que me venga aquí a decir que es problema del gobierno actual o de que este síntoma de que la gente se está dando cuenta hasta ahora de que México está así, pues tampoco tiene que ver precisamente solo por lo que dice un gobierno, sino porque ya hay toda una red de las cuestiones de las redes sociales, nuevas generaciones, la juventud, y cosas así que están tomando otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues ahí es donde me parecería que entonces el mensaje es muy endeble. Pero si por el otro lado pues nos quedamos con la primera, de que pues es esta división o estas cuestiones, las que, digamos, el ataque es más, digamos, hacia el pueblo mexicano ahora y no tanto al gobierno, también puede ser una lectura por ese otro lado, ¿no? Entonces, finalmente quiero quedarme y no ser tan mal pensado, porque a mí sí me gustaron las películas anteriores de Luis Estrada, a excepción de esa parte que apuntalaba precisamente López Obrador, de que en la película del infierno justamente había una cuestión de racismo ahí, porque precisamente los personajes más violentos que se presentan en esta película, que ya por sí es violenta, resultan ser indígenas, entonces como de, eso como que no tiene mucho que ver con la realidad, por no decir que prácticamente nada. Entonces, pues sí, digo, ok, errores de representación, no me parece tampoco que sea un director hoy, es súper fino, súper atinado en todo lo que dice o todo lo que representa, pero digamos que entonces en esta fue donde más aflojó, ¿no? No hay un mensaje claro, y si finalmente fue la tirada de tirarle a la sociedad mexicana y ahora la culpa pasa hacia ustedes, pues entonces lo hubieras dejado un poquito más claro, ¿no? Y cosas así, pudo haber quedado un poquito más claro así. Entonces, al final siento que esta es una película así como de, ah, si te queda la bota, pues póntela, o algo así. La verdad, al final el mensaje es un poquito ambiguo, es un poquito raro, y pues sí, de todas las tres películas me parece la más olvidable, la verdad, es la que va a pasar con menos pena y gloria, precisamente o porque Luis Estrada no quiso meter bien las manos al fuego, o porque finalmente el mensaje no queda muy claro tal cual, ¿no? O sea, o que realmente no pudo representarlo correctamente o no supo cómo terminarla. Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Yo me quedo más con esta parte de que tal vez fue como ahora el ataque va para un poquito para la población en general y no tanto para un gobierno, o quedarnos con la idea de que pues si nos seguimos peleando entre nosotros van a venir los demás a chingarnos por la puerta trasera y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, pues nada, eso es lo que yo opino sobre esta película, pero obviamente pues yo también me gustaría saber si ustedes tienen otra perspectiva o tuvieron otro análisis, pues que lo dejen acá abajo en los comentarios y pues que me comenten, que me digan pues qué onda, ¿no? ¿Qué les pareció? Y pues cosas así.